Radio Empresaria. Radio Empresaria. La primera emisora del país de servicios para las pymes. Sintonizanos en 92.5 MHz y en www.radioempresaria.com.ar. Encadenar 2019, las rondas de negocios más exitosas de la región. Inscribite en encadenar.com.ar o llamando al 5258-0226 de lunes a viernes de 9 a 13 horas o envíanos tu correo a info@focaba.org. Encadenar. Organiza la Cámara de Empresarios Bonaerenses para el fortalecimiento de la cadena de valor Focaba. No hay problema. Bueno, primero que nada, agradecerles a los compañeros de la CGT, a los compañeros de la 62 por la invitación, agradecerle al compañero Musi la presencia y agradecerle a todos ustedes que estén acá, porque todo lo que podemos conversar, todo lo que podemos enriquecernos y esclarecernos entre todos sobre lo que estamos viviendo, sobre lo que vamos a vivir, me parece que es el dato fundamental para seguir generando esta contención política, esta base de sustentación que tiene que tener el proceso político que se inicia y que encabezan Alberto y Cristina. Primero, antes de empezar con todo, quiero contarles que es la primera vez que vuelvo o que vengo a Berazategui como secretario general, pero tengo alguna historia de hace 50 años, tengo 58 nada más, pero hace 50 años mi viejo tenía una casa en el barrio Marítimo. Y también recuerdo bajarme a la estación de Berazategui y tomar el blanquito, que si no me equivoco es la letra C, que nos llevaba al barrio Marítimo. Bueno, esto para darle un poco de nostalgia a mi llegada, y la verdad que cuando hablábamos recién cuando los compañeros fueron así. Contarles que transitamos un periodo con este gobierno de Cambiemos, un periodo inédito en nuestro país, un gobierno electo democráticamente, que había dicho que algunas cosas las iba a hacer y después las hizo, y dijo otras cosas que iba a hacer y después no las hizo. Las que dijo que iba a hacer eran las cuestiones que tenían que ver con su mirada ideológica, con su mirada política y con su mirada económica, y las que dijo que iba a hacer, que algunos creyeron en eso y que tenían que ver con mejorar la calidad de vida de los argentinos, no hizo ninguna. Y digo esto para poner un punto de partida de lo que tenemos que mirar como presente y como futuro. El gobierno de Cambiemos se desarrollaba, y a partir del 22 de agosto del 2016 pudimos unificar a la Confederación General del Trabajo. A partir de ahí intentamos ver cómo íbamos a surfear estos 4 años de gobierno, que vuelvo a repetir, eran distintos a todos los gobiernos neoliberales o conservadores que habíamos tenido. Se planteaba un país de pleno empleo. A partir de ahí aparecen los militares con el consenso de Washington detrás y con toda esta andanada de políticas liberales, pero venían con un golpe. Después tuvimos, más allá de los bemoles que podemos tener o no de lo que sucedió en los años 90, lo votamos a Menem y nos gobernó Cavallo. Pero esta vez fue diferente. Esta vez la mayoría de los argentinos sabía para dónde iba este gobierno. Algunos por elegir modales lo votaron igual,
y no discutimos los temas de fondo. Y así transcurrimos. Y cuando logramos la unidad de la CGT, aparecen esta dispersión de estrategias que teníamos, y había quienes pensaban en un Macri de 8 años, y había quienes pensaban que había que convertir a la Argentina en lo que es Chile hoy y voltear el gobierno. Y no fue fácil desde la CGT interpretar un camino y una estrategia que tenía que ver con la política. Y precisamente con la política de plantearnos la unidad del peronismo como eje central de lo que después se podía construir. Y fuimos al 2017 y perdimos la elección. Y mientras tanto uno iba esquivando las posibilidades que nos destruyeran los derechos laborales, las posibilidades que avanzaran sobre los sindicatos, nos denostaron en todos los lugares que pudieron, persiguieron compañeros y a muchos los tuvieron permanentemente en los medios de comunicación y sistemáticamente acusándolos de cosas que después no se venían reflejadas en los estrados judiciales. Y esto fue, no cabe duda, porque el modelo neoliberal tiene de fondo algo que no le cierra ni tener sindicatos, ni le cierra tener convenio colectivo, ni le cierra tener organizaciones institucionalizadas, como es el Movimiento Obrero Argentino y como es la CGT, y que esas instituciones le discutan al gobierno, no el poder, pero sí el rumbo y condiciones que tienen mucho que ver con nosotros. Y lo primero que seguimos insistiendo es en la unidad del peronismo. En un momento que las cuestiones eran muy refractarias, compañeros decir, no, con aquella no me siento, y con el otro no me siento, y con aquel tampoco, y con aquella tampoco. Insistimos, y creemos que no estábamos equivocados. Y planteábamos que la salida era política, porque al gobierno de Cambiemos, por más que le hubieras hecho lo que le hubieras hecho, no le cambiabas el rumbo económico, porque esa era su génesis y ese era su objetivo final: terminar con un país desarrollado e ir en busca de un país primarizado, con espacio para los amigos del poder y para los negocios de los amigos. Y así fuimos transitando y llegamos a lograr que un 17 de octubre del año pasado un compañero gobernador nos convocara y pudiéramos ir a un gran acto, uno de los actos de los 17 de octubre últimos más grandes que hemos participado, que nos diera la posibilidad de expresarnos y todos expresarnos por la unidad del peronismo. Y apareció un gobernador en San Luis que también, con ese pequeño y simple eslogan de decir hay 2019, también fuimos en busca de la unidad. Y después no cabe duda que quien comprendió que sin Cristina no podíamos y con Cristina sola no alcanzaba, era la propia Cristina. Y tuvo una mirada muy clara, porque podría haber sido Felipe, pero Felipe ya se había mezclado tanto que parecía que no agrandaba, y encontró a Alberto. Que Alberto es un tipo con capacidad de conciliar sectores, y así fue como logramos esto, logramos emprender este proceso de unidad que después nos llevará al triunfo de las PASO y al triunfo de las elecciones. Y acá vale también entender
que no era un problema de cargos, pero sí en donde el movimiento obrero estuvo unido y en donde el movimiento obrero tiene una mirada común, y una mirada común con la política, se puede dar lo que se da en esta regional, donde los compañeros en Varela, en Quilmes o en Berazategui participan también de la vida política, acompañando esa mirada de los trabajadores y llevándola al seno de cada una de sus intendencias. A nivel nacional era diferente. A nivel nacional lo que teníamos que hacer, compañeras y compañeros, era ganar las elecciones. Y había que allanar todos los caminos para ganar las elecciones. Porque comprendimos algo, que la unidad era la única con posibilidades de sacar a la Argentina del lugar donde estaba. Y esa unidad, compañeras y compañeros, es la que tenemos que hacer sólida y que no la comprometan, que no nos metan cuñas, que no nos dividan nunca más. Porque ese es el fondo de las perspectivas que podemos tener para adelante en nuestro país. Transitamos estos días con más nerviosismo en los diarios que los que tenemos nosotros. Porque el otro día en la UIA Alberto tuvo una definición bárbara. Decía, el pueblo comprendió no con expectativa, porque el que tiene expectativa puede plantear que va para un lado o va para el otro. La expectativa de decir, bueno, yo tengo expectativa de cómo va a salir. Y el pueblo nos acompañó a este proceso político porque tienen la esperanza de que con el peronismo en la cabeza vamos a cambiar este país. Y hay que pegar la vuelta, hay que retomar 180 grados para volver a comprender que tenemos un país con posibilidades de desarrollo a futuro. Cuando nos planteamos un acuerdo social, no estamos pensando en salir de la crisis solamente, no estamos pensando en un acuerdo de precios y salarios, o no va a ser como algunos nos insisten en que nos van a congelar precios, salarios, tarifas, etcétera, etcétera. Venimos de una dinámica inflacionaria de este año que va a ser cerca del 56-57%. Mal podemos congelar todo para adelante. Lo que sí tenemos que hacer es comprender que el rumbo es un camino progresivo, encontrando recuperación real de los ingresos. Y esta es la vuelta que tenemos que pegar. Tenemos que dejar de ir hacia la primarización de la economía y pegar la vuelta hacia un país de desarrollo. Y esto se empieza con el mercado interno. Eso se empieza con aumentar los ingresos en términos reales. Y esto quiere decir que si yo hoy puedo comprar 5 latas de tomate con mi salario, dentro de 2 meses pueda comprar una lata más. Esta es la realidad que tenemos que ir a ver en forma progresiva. Y de esto se trata, Permanentemente vivimos intentando actualizar nuestro salario. Y a veces hasta cuando firmamos nos da la sensación de que tuvimos un aumento importante y termina devorado del otro lado o por las tarifas o por los precios de los alimentos, del transporte o de lo que fuera. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que encaminarnos hacia una economía que recupere la actividad económica, y para recuperar la actividad económica hay que recuperar el salario nuestro, el salario de los jubilados, los ingresos de los que menos tienen. Por eso cuando el diario más importante del país, un domingo, un mes y medio antes de que asumiera el presidente electo,
pone en el diario los salarios van a aumentarse un 35% cuando suma Alberto, lo único que hace es pretender desestabilizar la economía de nuestro país. Porque si alguien cree que dentro de un mes y medio los salarios van a aumentar el 35%, hasta el almacenero más bueno de la esquina de casa, ese tipo va a remarcar porque si no se funde. O lo otro que especularon, que vino Alberto a la CGT a decir que iba a imponer la doble indemnización. Eso para que el que tiene un problema, una pyme, un boliche, lo que fuera, que tiene un problema económico, termine rajando a los que tienen. Y esto es con lo que vamos a convivir, porque del otro lado juegan. No solo sacaron el 40%, fíjense qué ejemplo, Macri un mes antes iba a ir a vivir a Italia y ahora es el jefe de la oposición. Mire cómo cambiaron las cosas. Y del otro lado está el poder económico concentrado, y del otro lado están los grandes intereses que este gobierno le facilitó a muchos empresarios amigos. El gran dato es que Telecom absorbe todo el grupo Clarín. Telecom es 8 veces más grande que el grupo Clarín. Y el grupo Clarín se quedó con Telecom gratis. Fíjense cómo son las cosas, ¿no? A cambio de deudas. Entonces, este gobierno se va, y el poder real lo van a seguir sustentando siempre y cuando nosotros no seamos capaces de comprender que políticamente tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para que toda la sociedad comprenda el rumbo y que ese rumbo sea el rumbo que cambie la situación y la realidad de los argentinos. Este es el tema de fondo. Y así lo vamos a comprender todos. Porque las urgencias de la demanda social son grandísimas. Nadie puede no comprender que la situación social tiene demandas urgentes. Pero al mismo tiempo también la especulación financiera, interna y externa, también tienen presiones y también generan esta suerte de pinzas para intentar erosionar al proceso político que viene. Por eso lo que no tenemos que hacer es confundirnos, compañeras y compañeros. Sostener la unidad a rajatablas. Los compañeros decían, ¿por qué vine? Y vine porque ustedes están unidos acá en Quilmes, Berazategui y Varela. Porque es imposible ir a una regional donde hay 3 sectores que se adueñan de la representatividad de la CGT y son irreconciliables entre ellos. Es verdad que los dirigentes tenemos matices y a veces tenemos hasta la taradez de que esos matices estén escritos en los diarios o en público. Pero de eso no se copien nunca. Porque lo que tenemos que tener en claro los trabajadores es que estamos todos en la misma vereda y miramos con el mismo prisma la realidad, que es la realidad de la pobreza, la realidad de la informalidad y es la realidad de la cantidad de trabajadores que hoy tienen trabajo formal y son trabajadores pobres porque no pueden ni siquiera cumplir con la canasta alimentaria que tienen que tener. Y así es como terminamos este proceso. Y por eso les digo, compañeras y compañeros, que lo que viene
lo que viene, vieron que muchos dicen, no, va a ser difícil, va a ser esto. Lo que viene es salir de esta situación que nos deja Cambiemos. Lo que viene es cambiar el rumbo. Y lo que viene es concretar la esperanza que solamente el peronismo la puede dar como futuro, que es cambiar este país y volver a tener realidades sociales, económicas y políticas que nos permitan cambiar esta realidad. Porque cuando nos planteamos, lo primero es subir a los que están en el subsuelo, intentar que lleguen a planta baja. No es que estamos diciendo los que tienen mayores ingresos que se jodan. Lo que estamos diciendo es, no podemos tener más jubilados que ganen entre 3 y 14 mil pesos. ¿Y saben cuánto es? Es el 85% de los jubilados. Son 3 millones de jubilados que ganan esa plata. Entonces, estas son cosas que nos tienen que empezar a poner y a generar escozor. Porque esa es la realidad del mapa social que tenemos. Y cuando hablamos de esto, hablamos de eso. Cuando ahora se habla de una suma fija, es verdad que una suma fija tiene mayor impacto a los que menos ganan que a los que más ganan. Pero también pensemos después cómo adecuarla, eso será nuestra paritaria. Pero pensemos en que tenemos que levantar la base de la pirámide social. Porque aparte todo eso va al consumo, todo eso se gasta en alimentos, todo eso se gasta en la maquinaria que mueve la economía del mercado interno. Y eso es lo que tenemos que aspirar, a reactivar la economía y que las fábricas, en vez de tener un 50 o 60% de máquinas paradas, empiecen a contratar compañeros para que esas máquinas empiecen a funcionar. Por eso no hay contradicción en la mirada entre nosotros y los empresarios que tienen la máquina hundida, que tienen la máquina aferrada al piso, porque ese también quiere que la máquina funcione. Los que la tienen que pasar de otra manera me parece que son los banqueros. Los banqueros dejaron de ser bancos. Los banqueros dejaron de tener movimiento crediticio. Hoy el banco es el que administra los pagos nuestros, los pagos y la tarjeta de crédito. No hay nadie que se meta en un crédito porque dejaron de dar crédito, porque tener la plata en encajes, tenerla guardada en la bóveda, le garantiza que el Banco Central les dé tasas de interés siderales sobre esa plata que tienen guardada en la bóveda y que nadie usa, ni para la producción, ni para el consumo, ni para el crecimiento. Entonces, tenemos que pegar la vuelta, compañeras y compañeros. Todo esto no se hace fácil si no consolidamos políticamente con las instituciones de nuestro país, que son los gobiernos provinciales, que son los compañeros y compañeras intendentes, y que es el movimiento obrero organizado. Ese tiene que ser esos tienen que ser los pilares para cimentar el futuro gobierno y el futuro proceso político. La primera es la que tendríamos que haber tomado en la Argentina desde hace mucho tiempo, que es luchar contra el hambre, alimentar a todos los argentinos. Esa tiene que ser la platea para levantar después una sociedad con dos pilares muy claros que tienen que ser la salud y la educación. Volver a tener la Argentina distintiva de la región que supimos tener. Porque cuando nos hablan de 70 años, a ellos por ahí no les fue tan bien, pero a los argentinos les fue mucho mejor que a los poderosos
que te esclavizaban antes de la llegada de Perón. Y quiero destacar un hito que se dio en estos días, que cumplió también 70 años, que fue cuando se sacaron los aranceles universitarios y permitieron que los compañeros que terminaban el secundario pudieran ir a la universidad, hijos de trabajadores, sin tener que pagar un arancel que era solamente para los privilegios. Entonces, esa fue lo que empezaba a pasar hace 70 años. Hace 70 años teníamos generación de derechos. Empezábamos a tener una mirada de salud para nuestro país. Empezábamos a tener un desarrollo para nuestro país. Y eso nos hizo distintivos. Por eso cuando hermanos latinoamericanos eligen nuestro país, es porque fue una meca de la región y todo se lo debemos a la herencia dorada que nos dejó el peronismo. No tengan ninguna duda. Y por eso, en este quinto proceso que vuelve a encarar el peronismo, tenemos toda la esperanza puesta en que sea el proceso definitivo para cambiar este presente y este tránsito que estamos viviendo de decadencia social, económica y de desarrollo. Así que, compañeras y compañeros, todo lo que viene nos tiene que encontrar buscando el mismo horizonte. Y en ese horizonte seguramente vamos a encontrar la felicidad del pueblo argentino. Muchas gracias a todos. Fundación Pro Buenos Aires, desde 1998, pensando en las pymes con un objetivo en común: mediar entre la producción y el Estado para mejorar los procesos productivos. Fundación Pro Buenos Aires, 5258-0226, info@probuenosaires.org. Radio Empresaria. La primera emisora del país de servicios para las pymes. Sintonizanos en 92.5 MHz y en www.radioempresaria.com.ar.